Muy buenas noches, Manuel Méndez les saluda, esperando que se encuentre muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del 1 de diciembre del 2023, esperando que se encuentre muy bien. Como parte de la dinámica de esta sesión es revisar la lección número 1, en la cual iniciamos la semana previa. Nosotros acá en el técnico de procesos productivos, en este bloque número 2, vamos a iniciar el proceso con la temática de la planeación de la producción. Hemos conversado que la planeación es fundamental para cualquier organización, ya sea de bienes o de servicios, porque es la manera en que la empresa organiza sus recursos, no solo los recursos económicos, también los recursos humanos, los recursos materiales, las máquinas, y así poder, en este caso, tomar decisiones de manera oportuna, ordenada, planificada. De esta forma, iniciamos nuestra presentación de esta sesión. Asimismo, ¿qué conocemos de planes de producción? Los planes de producción en este caso son fundamentales porque es con lo que la organización planifica. Esta planeación también permite poder satisfacer los recursos de la empresa y tomar decisiones que son fundamentales, como por ejemplo, qué productos se van a hacer, en qué cantidades, para qué clientes, en qué líneas de producción, en qué horarios, con cuántas personas. La planificación es sin duda un proceso fundamental. Entonces nosotros a grandes rasgos, vamos a poder observar que la planificación la podemos llevar a cabo a largo plazo, donde nosotros podríamos hablar, ¿verdad?, de periodos mayores a 4 meses, mayores a 6 meses, para tener un año de panorama de producción. De esta forma, podemos tomar decisiones importantes relacionadas a inversiones más de mayor rango de responsabilidad, como por ejemplo, si tenemos que seguir produciendo en el mismo lugar, si debemos alquilar un lugar diferente, si vamos a comprar o si vamos a alquilar, si nos vamos a mover, si nos vamos a mantener donde estamos, si vamos a hacer una inversión a nivel de la planta, como invertir en un diseño de planta nuevo o actual o remodelar el que tenemos, ¿verdad? Eh, Son decisiones de largo plazo que tienen que ver con que si sacamos productos nuevos, si mantenemos los que tenemos, por ejemplo. En un segundo plano tenemos la planificación agregada, ¿verdad? Que ya es, bueno, planifiquemos en este caso cómo va a ser este cuatrimestre, este trimestre, qué vamos a producir, porque alineado a la planificación hay procesos que son vitales como la gestión de las compras, que no siempre los artículos están disponibles cerca, a veces hay que importarlos y esa importación puede durar meses o semanas. Entonces, a nivel agregado, es muy importante que nosotros esquematicemos qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Posteriormente, pasamos a un nivel ya de programación, programa maestro, ¿verdad?, donde decimos efectivamente vamos a producir estos artículos o esta combinación de artículos en estas cantidades, posiblemente asociado a las ventas, a los clientes que queremos nosotros en este caso, pues poder, poder ofrecer nuestros productos. Y en un nivel más detallado pasamos ya a lo que es la planificación de los materiales, que es específicamente para cada una de las partes que tienen los productos, cómo vamos a planificar ese proceso de abastecimiento, para finalmente pasar al tema de la programación de las operaciones, donde es fundamental saber, por ejemplo, en qué horario se va a trabajar, con qué personal, si es necesario planificar horas extras, si es necesario planificar trabajo fin de semana, o si en este caso también va a haber cierta holgura para poder interactuar con áreas como mantenimiento, ¿verdad?, para programar los mantenimientos preventivos, así como
procesos de capacitación que son necesarios en cualquier organización. Entrando entonces un poquito en concepto de ya lo que es la planeación agregada, es muy importante que entendamos que la planeación la podemos manejar por familias de acuerdo a las características propias de si se comparten las mismas máquinas, si se comparten los mismos materiales, si el recurso humano está capacitado para llevar a cabo esta función y de esta manera poder tener un seguimiento permanente, tener bastante control sobre lo que estamos haciendo con el fin de que podamos en este caso tomar decisiones y hacer ajustes de manera oportuna. Asimismo, sabemos que los planes agregados de producción son el elemento fundamental para que la organización pueda tomar decisiones muy importantes. En este caso, como si es necesario utilizar las máquinas a cierta velocidad, si va a ser necesario hacer procesos de mantenimiento eh, de forma planificada. Entonces, siempre lo que buscamos con el tema de la planificación es poder tener un proceso de producción que sea fluido, no que esté constantemente detenido por problemas de máquinas, problemas de abastecimiento de las materias primas, problemas con el recurso humano que no está capacitado. Lo que buscamos en este caso es que todo funcione como si fuera una orquesta, donde al final todos saben qué tienen que hacer, en qué momento tienen que ingresar y que al final tengamos en la medida de lo posible cero demoras a nivel del proceso. Continuando entonces por acá, es importante eh, entender que muchas de estas decisiones son el resultado de la demanda que la empresa planifica. Esta demanda no siempre es una demanda lineal, no siempre es una demanda que nosotros podemos predecir al 100%. Sin embargo, es la que nosotros podemos utilizar para poder planificar y trabajar de manera ordenada. Cuando hablamos de gestión de la demanda, hablamos también de los pronósticos de esta demanda. Es muy importante que entendamos que se puede planificar esta demanda a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Pero el factor de control siempre hay que tenerlo muy presente. No estamos exentos a que haya alguna situación que genere un tipo de cambio de precios o genere algún tipo de cambio en las condiciones del mercado y que de esta manera sea necesario tomar decisiones con respecto a un desabastecimiento. Recordemos que en algunos casos han habido situaciones a nivel del mercado, como cuando sube el tipo de cambio o baja el tipo de cambio, que esto genera mucho ruido a nivel de las estrategias de las organizaciones. Entonces, los pronósticos y el control sobre la demanda son puntos esenciales para cualquier organización. Vamos a observar un video donde vamos a entender un poco sobre este proceso de la planificación. Entonces, vamos a verlo a continuación. Procedemos a analizar a continuación el plan agregado de producción dentro de Dirección de Operaciones. El plan agregado debe tener en cuenta unas necesidades de producción, en concreto un número de unidades de productos necesarias para satisfacer la demanda. Es decir, una previsión de venta de cuántos productos para cada familia de productos de la gama que ofrezca nuestra empresa se van a vender. La producción planificada es el segundo aspecto que se debe considerar, en concreto el número de productos realizados de forma anual. ¿Vale? Se puede desglosar en cantidades mensuales o trimestrales. Esto dependerá, entre otros factores, del número de personas que trabajen para nosotros, las horas de trabajo, las necesidades de horas de trabajo por cada tipo de producto, etc. Es decir, tenemos por un lado las necesidades de producción, lo que necesito, y la producción planificada,
lo que puedo hacer. La producción planificada debe satisfacer las necesidades de producción, pero teniendo en cuenta siempre que no se debe exceder de forma significativa lo que realmente necesitamos, ya que si tenemos un exceso de capacidad y producimos productos en una cantidad superior a la que demanda el mercado, habremos consumido una serie de productos y habrá reducido la eficiencia y la eficacia de la actividad propia, la actividad productiva de nuestra empresa. Es por ello que se plantea una situación en la cual los encargados de decidir este tipo de o de diseñar este tipo de planes deben de tener en cuenta esas dos variables. Por un lado, cuál será la demanda, que es una estimación previa, pero que solo se conocerá durante el desarrollo propio de la actividad productiva y en este caso de las ventas que se desarrollen, y por otro lado, en función de esa demanda prevista, cuál es la capacidad, cuál es la producción real que va a necesitar la empresa. Lo que ocurre es que habitualmente, como esta actividad se desarrolla en diferentes periodos del año, es muy habitual que haya ciertas características estacionales que hagan que en unos periodos se demanden más productos y en otros menos. Esto plantea para los responsables de producción, incluso para las personas responsables de recursos humanos, diferentes problemas, ya que puede ser que haya que ir contratando más personal o menos, poniendo en funcionamiento más maquinaria o menos maquinaria en función de la época del año o del momento concreto en el cual se vaya desarrollando la actividad. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual se ha hecho una planificación donde tenemos los 12 meses del año y tenemos unas necesidades de producción. En este caso, en azul se muestran las necesidades acumuladas, donde diciembre serían las necesidades acumuladas durante todo el año, cuál sería el plan de producción y la producción acumulada. Como podemos ver, las necesidades de producción varían de unos meses a otros. Se observa cómo en la época final de año, concreto enero, y la época posterior al verano, las necesidades de producción son superiores que en otros periodos valle, mientras que la producción que se ha establecido en este caso ha sido fija, en concreto 100 unidades mensuales. ¿Vale? Esto plantea situación que se puede resumir en el siguiente gráfico y se observan periodos en los cuales no se satisface la demanda de productos que el mercado requiere, mientras que en otros meses hay un exceso de capacidad con respecto a la prevista. Este último caso podría suceder, por ejemplo, en el mes de mayo, junio, julio, etc. Por supuesto, todo esto se podrá acompasar haciendo uso de los diferentes inventarios que tenga la empresa, ya que la gestión de stocks está íntimamente relacionada con todo lo que estamos hablando. La situación ideal, por supuesto, sería la de una empresa o una actividad en la cual la demanda y la producción coincidiera. Aquí se muestra un caso en el cual las necesidades de producción son fijas durante todo el año, las necesidades acumuladas van creciendo de forma lineal y el plan de producción consiste simplemente en producir lo mismo que se va consumiendo sabiendo que es exactamente igual. Mediante este sistema, que dependerá por supuesto del tipo de producto y no es habitual que se funcione de forma fija, no habrá excesos ni defectos en la producción. Es decir, no habrá periodos en los que se produzca más de lo que se necesite ni viceversa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto, como hemos comentado, es una utopía, ya que la demanda normalmente, no solo a nivel mensual, sino a nivel semanal o incluso de diario, puede variar de forma significativa. ¿Vale? Para resolver estas diferencias entre las necesidades de producción y la producción propiamente dicha, se puede actuar de forma diferente. Podemos actuar sobre una primera palanca, podríamos llamar, que es sobre la demanda o sobre la capacidad. Si actuamos sobre la demanda, se puede plantear una situación en la cual o bien se disminuye la demanda cuando ésta sea superior a la producción, es decir, si nosotros tenemos una capacidad productiva que no puede cubrir la demanda que nos están requiriendo desde el mercado, podemos plantear, por ejemplo, subir los precios, disminuir nuestro gasto en publicidad, etcétera, de forma que, aunque no podamos satisfacer toda esa demanda, al menos podamos reducir nuestro coste. O lo contrario, si se está demandando en periodos es inferior a la producción que tenemos, lo que podemos hacer es llevar a cabo acciones comerciales como promociones, disminuciones de precios y otro tipo de actuaciones
encaminadas a incrementar esa demanda. Es decir, podemos actuar sobre la demanda. La otra palanca sería actuar sobre la capacidad, mediante, por ejemplo, subcontratación, en un periodo de tiempo en el cual nosotros no podemos hacer frente a la demanda requerida por el mercado, podríamos recurrir a una subcontratación de otra empresa especializada que desarrolle una actividad parecida para que nos ayude en ese proceso productivo. Realización de horas extra, variación de la mano de obra, reprogramación de vacaciones, cada vez hay más flexibilidad a la hora de establecer las vacaciones en las diferentes empresas en función de la actividad propia, etc. Básicamente aquí tenéis un pequeño resumen donde se muestra ese tipo de actuaciones, cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Cada una de ellas tendrá sus ventajas y sus inconvenientes y sus costes y dependerá siempre del tipo de actividad. En algunos casos será en función de si la empresa es de bienes, de servicios, si esos bienes requieren una gran cantidad de materias primas, si el proceso productivo es rápido, es lento, si hay un nivel de competencia superior o inferior, será mejor una acción u otra. Tenemos un pequeño ejercicio aquí donde se muestra una empresa que tiene un conjunto de unidades determinado, 420.000 unidades, que son las necesidades de producción, y cada trabajador desarrolla un conjunto de horas mensuales de actividad y se plantea el caso en el cual la demanda sea homogénea. Pues básicamente tenemos el ejemplo mostrado previamente y, como hemos comentado, las necesidades acumuladas y la producción efectiva coinciden. Otro ejercicio sería en el cual sería diferente. Aquí tendríamos una demanda del mercado que varía en función del periodo y en este caso ya nos encontramos con una situación en la cual se produce un exceso o una demanda. En unos periodos habrá exceso y otra demanda. El objetivo al final de la empresa y de estos planes que estamos comentando es hacer que la diferencia entre esas dos líneas que estamos viendo coincida en la medida de lo posible. Gracias. Bien, continuando entonces, es importante entender, ¿verdad? Dentro de este horizonte, que lo que buscamos con la planificación agregada es organizar y tomar decisiones de manera oportuna, no solamente en las ventas, en las compras, en la producción y en la logística en general. Nosotros partimos de los pronósticos, ¿no? De la organización, que nos pueden entonces ahora sí generar una planeación de largo plazo que puede ser de 2 años o más. 2 años o más. En este sentido, tomamos decisiones de dónde ubicar la producción, de si quedar donde estamos, si reacondicionar el flujo actual, si comprar alguna máquina, si hacer algún tipo de diseño fuerte o inversión fuerte en la planificación. A mediano plazo, vamos entonces a entender que tenemos un periodo que es de 12 a 24 meses y le llamamos entonces planeación agregada. Asimismo, podemos contemplar que la programación maestra de producción son periodos más cortos, usualmente menores a 3 meses, y es lo que permite en este caso hacer las decisiones importantes en el corto plazo, como por ejemplo la programación de los requerimientos, tomar decisiones de si el sistema de gestión puede ser justo a tiempo, si puede ser bajo teoría de restricciones o de acuerdo a planificación de materiales, para finalmente poder en este caso tomar las secuencias correctas en las líneas de producción. Entonces, para poder hacer este proceso de planificación agregada, básicamente vamos a seguir algunos pasos que son importantes. En primera instancia, tenemos que basarnos en los pronósticos de las líneas de producción con el fin de poder tener un horizonte, tener metas de hacia dónde dirigirnos. Estas metas debemos nosotros entonces desagregarlas. ¿Verdad? Tenemos que partirlas, como observamos en los cuadros del video, en un periodo de tiempo que usualmente son meses, con el fin de que podamos tener un panorama claro de lo que queremos hacer.
A partir de este requerimiento de demanda, entonces nosotros tenemos un tema, ¿verdad? De cuál es nuestra demanda y tenemos que acomodar nuestra oferta de recursos, máquinas, personas, materiales, etcétera. Entonces, a partir de aquí, es importante calcular los requerimientos de equipo, de espacio y de personal para poder lograr y sacar adelante la proyección. Ajá, en el siguiente paso sería en este caso proyectar esta disponibilidad, ¿verdad? De cuánto dispongo, de cuántas máquinas, cuánto espacio, cuánto personal a lo largo del tiempo. Entonces podamos hacer este ejercicio como veíamos en el video de la gráfica, donde tenemos en este caso claridad sobre si siempre vamos a estar por encima o por debajo de la demanda necesaria. Asimismo, es importante entender que la empresa necesita conocer en detalle la producción para cada artículo específico. Hay decisiones aquí que son muy importantes y que están muy ligadas al tema de control de inventarios, que forma parte de los temas que vamos a ver en este curso. Algunas de estas preguntas es, ¿qué cantidad de productos a fabricar? Entonces, cuando pasemos al tema de control de inventarios, nos vamos a enfocar en un modelo que se llama cantidad económica de pedido. Con cantidad económica de pedido vamos a poder trabajar bajo algunos supuestos, de manera que podamos entonces establecer la cantidad económica de pedido, su frecuencia, el número de días entre cada pedido, considerando factores como el punto de reorden y el tiempo de entrega del proveedor hacia el proceso de producción. En este caso, el plan agregado nos permite tener la guía. Observemos, por ejemplo, que en enero nosotros tenemos una proyección, de 1408 y para febrero una producción de 1216. Entonces, lo que nosotros buscamos en este caso es desagregar estos dos puntos. Entonces, ya al desagregarlo, vemos que el 60% tiene relación con el producto número 1 y el 40% el producto número 2. Pasando a un nivel ya para desagregarlo, sabemos que entonces en enero habría que producir para el producto 1 845 unidades. Y en este caso se establece un periodo de tiempo de 4 semanas. La pregunta entonces sería, ¿de qué manera nosotros vamos a distribuir las 845 unidades entre las 4 semanas? Aquí se muestra en este caso una propuesta, ¿verdad? Donde hay 400 en la primera semana, no se hace nada en la segunda, se hace 400 en la tercera y hay un remanente de 45 unidades por acá. En este caso, también es importante contemplar que va a haber un proceso de producción de un segundo artículo, que va a tener como un total 563 unidades. En función de esto, podríamos tomar la decisión de hacerlo o en las 4 semanas o como se ve en pantalla, hacerlo todo desde la primera. Esto recuerden que es un proceso que busca el orden y que busca la planificación. Se imaginarán que nosotros no podemos estar contratando y sacando a la gente, ¿verdad? Sino que tenemos que tener un horizonte claro para poder optimizar, no solo el recurso humano, los materiales y las máquinas. En el caso de febrero tenemos una proyección de 1216 y que está también separada entre el producto 1 y el 2, con una proporción de 60% para el producto 1 y un 40% para el producto 2. Asimismo, lo que queremos entonces entender es que para poder desagregar esos 1216, tenemos para febrero 730 unidades del producto 1 y 486 unidades del producto 2. Como ustedes muestran, se ve en la pantalla, se desagrega entonces en este caso para las semanas correspondientes, las unidades. Aquí se tiene que contemplar, ¿verdad? La disponibilidad del recurso humano, de las máquinas, del espacio, eh, de manera que podamos en este caso aprovechar al máximo el tiempo.
Nosotros entonces esperamos que como resultado de este proceso de desagregar la demanda, podamos tomar decisiones acertadas. En este caso, como cuál va a ser el tamaño del lote con el que vamos a trabajar, para cuáles artículos, en qué fechas, qué artículos vamos a hacer primero, cuáles vamos a hacer después, en cuáles se va a ser necesario el trabajo de grupos de personas, cuáles pueden desarrollarse de manera individual y así tomar decisiones a corto plazo que incluyan los horarios y la carga de trabajo. De esta manera, vamos a continuar con nuestro segundo tema de la semana, ¿verdad? Que tiene que ver con la planificación de los materiales. La planificación de los materiales es el proceso en el cual nosotros hacemos una separación, ¿verdad? Entre artículos con demanda dependiente e independiente. Eh, Artículos con una demanda independiente, por lo general son los artículos que están compactos, ¿verdad? Digamos, vamos a planificar, no sé, la producción de bolsas de arroz. Entonces, podemos decir que la producción de las bolsas son bolsas completas de tantos gramos, eh, pero cada bolsa es independiente, ¿verdad? No depende que yo haga una bolsa, no depende de que previo hice una o que después voy a hacer otra. Es diferente cuando lo que estamos produciendo son componentes y que unos componentes son necesarios para construir la pieza total. Usualmente hacemos el ejemplo de la bicicleta, ¿verdad? Una bicicleta completa tiene una demanda de artículos que es dependiente. Por ejemplo, eh, de una bicicleta necesita llantas, necesita frenos, necesita neumáticos. Entonces, para poder fabricar una única bicicleta, yo necesito tener toda la lista de los materiales completamente. Entonces, dependen, ¿verdad? Para poder producir la bicicleta, yo dependo de tener los materiales completos. Por eso entonces hablamos de que hay artículos que tienen una demanda dependiente y otros con una demanda independiente. Siempre la intención entonces es poder tener el número de piezas necesarias para llevar a cabo el proceso. Nosotros partimos, por ejemplo, de que tenemos que hacer 50 unidades para un determinado producto A. Este producto A, como ustedes pueden ver en este diagrama de árbol, tiene tres niveles de estructura. Tenemos un nivel 0 donde está el artículo compacto, completamente. Todo unido. La bicicleta completa, con neumáticos, con llantas, con frenos, con todo. Pero en un nivel número 1, ¿verdad? Entonces, este producto se va a descomponer en dos piezas, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, no sé, el marco y todo lo que tiene que ver, qué sé yo, como la, la parte de llantas. Y vamos a ir desagregando entonces este proceso de la estructura del producto a un segundo nivel, donde vemos que para hacer dos unidades de B, eh, disculpen, para hacer una unidad de A, se requieren dos unidades de B y se requieren tres unidades de C. Pero para construir en este caso una unidad de B, yo necesito dos unidades de E y necesito dos unidades de D como dado, ¿verdad? En el caso, para hacer una unidad C, yo necesito dos unidades de E y dos unidades de F. Pero para producir F, yo necesito una unidad de G y dos unidades de D. Como ustedes pueden observar, hay algunas unidades que se necesitan tanto para producir B como para producir C. Y lo vemos con la letra C, ¿verdad? Como de éxito. Yo necesito piezas E tanto para producir E como para producir C. Entonces, la intención es que yo pueda aprovechar que las unidades son similares para, desde luego, ¿verdad? Comprarlas de manera conjunta y que estén disponibles en el mismo momento. Es el mismo caso de los artículos D, ¿verdad? Como dado.
porque aquí tenemos requerimientos de B para producir los componentes de B y tenemos requerimientos de D para hacer los requerimientos de F y posteriormente de C. Entonces es muy importante que nosotros organicemos las compras. Si tenemos artículos que se repiten en cada una de las líneas que vemos acá en el gráfico, es importante integrar esta información para poder tener las unidades en el momento que se necesitan y no duplicar procesos. Algo importante entonces en la fabricación de este ejercicio que estamos viendo es que tenemos que tomar en cuenta el tiempo que requieren las partes para llegar a la planta. Por ejemplo, el proveedor para hacer, en este caso, para completar el proceso de traernos partes para poder completar A, significa que va a durar una semana, en este caso, para poder traernos los componentes. Pero en el caso de las unidades B, se requieren 2 semanas. En el caso de las unidades C, se requiere una semana. En el caso de las unidades D, se requiere una semana de tiempo. En el caso de las unidades E, se requieren 2 semanas. Pero el gráfico entonces nos muestra un poco este tiempo de entrega por proveedor, pero ya estructurado de acuerdo a los niveles de producción que dimos previamente. Entonces, con esto, yo no voy a pedir todos los materiales en el mismo momento. ¿Por qué no? Porque básicamente es un tema del riesgo que significa agarrar todo el dinero de la organización y gastarlo en inventario. La intención es que nosotros le ayudemos a la empresa con su flujo de efectivo, con su flujo de dinero. Y en este sentido lo que buscamos es que se organicen las compras, ¿verdad? De manera tal que solo se utilice y se invierta lo necesario. Entonces, por ejemplo, tenemos un panorama de tiempo interesante acá, ¿verdad? De aproximadamente 8 semanas, donde yo no necesito desde semana 1 tener todo. Entonces, vamos a guiarnos un poco por este lado. Si nosotros entonces queremos hacer un cuadro de necesidades brutas para esos materiales, nosotros entonces vamos a partir de este periodo de 8 semanas, que para eso es que el gráfico de tiempo nos va a ayudar, ¿verdad? A poder ver en el tiempo cuántas semanas necesitamos. Resulta entonces que como definimos que se requieren estas 8 semanas, nosotros vamos a hacer un esquema de necesidades brutas para 50 equipos. ¿Qué quiere decir? Que yo en la semana número 8 necesito tener los materiales para producir las 50 unidades. Ok, pero yo ya sé que voy a tener una semana de plazo para poder, en este caso, recibir las partes por parte del proveedor. Entonces, ¿qué necesito? Lanzar la orden una semana antes. De acuerdo. Siempre bajo esta perspectiva, ¿verdad? Si nosotros regresamos al diagrama inicial, yo sé que por cada unidad de A que necesito, voy a necesitar 2 unidades de B y 3 unidades de C. Entonces, viéndolo más adelante, entonces, como voy a necesitar 2 unidades de B por cada unidad de A, yo en semana número 7 voy a necesitar 100 unidades de B y 150 unidades de C. Al considerar el tiempo que va a durar el proveedor en traernos esas partes, yo tendría que lanzar la orden de compra de los artículos B desde la semana 5 para que pasen las 2 semanas y poder tenerlas disponibles en la semana 7. En el caso de los artículos C, yo tengo una semana por acá. Entonces, los 150 unidades
que necesito para la semana 7 los voy a pedir una semana antes, en semana 6. Siguiendo con la lógica, ¿verdad? Del diagrama inicial, de los niveles y de las unidades que yo necesito para poder construir el producto A que estamos estudiando. Entonces yo para el producto E voy a requerir en semana 6 300 unidades. ¿Ok? Y las necesito pedir en este caso eh, con bastante anticipación. Lo curioso acá es que en el caso de los parámetros del producto E, yo los tengo tanto los necesito para producir B como para producir C. Entonces, en este caso, es muy importante contemplar ambos requerimientos. Aquí los vemos, entonces, estas 300 unidades que vemos acá, yo las necesito pedir con 2 semanas de anticipación. Y estas 200 unidades que estamos viendo por acá, yo necesito pedirlas con 2 semanas de anticipación. Entonces, vean que esto me facilita a mí no tener que pedir las 500 en el mismo momento. Aquí podríamos debatir, ¿verdad? Si es mejor pedir todo de una vez y generarse tal vez ahorrarse algunos costos en la parte administrativa, pero también va a depender un poco de cuál es el costo de esas unidades, ¿verdad? Porque si son costosas, pueden representar un riesgo para la organización. Entonces, en el caso de el producto F, nosotros lo necesitamos tener listo en la semana 6, pero ese producto dura 3 semanas en llegar. Entonces, voy a tener que pedirlo desde la semana número 3 para que me pueda llegar 3 semanas después, en semana 6. Es el mismo caso entonces con la letra D, donde yo tengo por acá una demanda en semana 3 y tengo una demanda en semana 5. Como el periodo de entrega del proveedor es de una semana, yo estas 600 unidades que ocupo en semana 3 las voy a mandar a pedir en semana 2. Y las 200 unidades que ocupo para semana 5 las voy a pedir en semana 4. Finalmente tenemos el requerimiento de 300 unidades del artículo G en la semana 3 y como el proveedor dura 2 semanas en traerlo, lo vamos a tener que planificar para la semana número 1. Y es así entonces como en el panorama de las 8 semanas nosotros podemos generar este plan de necesidades brutas para lograr construir 50 unidades de este producto. Vean qué gran trabajo hay que hacer, ¿verdad? Para poder ser ordenado y poder planificar con tiempo este proceso. Ahora bien, podemos pasar de un plan de necesidades brutas a un plan de necesidades más específico. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos tener existencias en el inventario. ¿Verdad? Si yo tengo existencias, entonces significa que no necesito pedir todas las unidades de los artículos. Vemos entonces en pantalla que del artículo A tenemos disponibles 10 unidades, del artículo B 15 unidades, del artículo C 20 unidades, del artículo D 10 unidades, del artículo E 10 unidades y del artículo F 5 unidades. Y del artículo G no tengo. Entonces sí necesitaría pedir todo lo que se requiera pedirlo en el caso del producto G. Entonces pasamos a este esquema que se conoce entonces ya como un proceso no de necesidades brutas, sino como de necesidades netas, donde entonces tenemos la siguiente descripción. Necesidades brutas del artículo, en este caso del artículo A, tenemos una necesidad bruta de 50 unidades que tenemos que fabricar en la semana número 8. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo 10 unidades en el inventario.
10 unidades en el inventario. Entonces, no tengo recepciones programadas, pero sí tengo un stock disponible que se ve reflejado acá con el número 10. ¿Qué significa? Que mi necesidad neta sería restarle a 50, eh, vamos a traernos nuestro puntero estrella por acá. A estos 50 yo tengo que restarle la cantidad que tengo en inventario, entonces mi necesidad neta serían 40. Lo que entonces tengo que planificar es tener 40. Como el tiempo que dure el proveedor es de una semana, entonces yo estas 40 las voy a mandar a pedir en semana 7. ¿De acuerdo? En semana 7. Ahora bien, como yo de cada artículo A necesito el doble de los artículos B, entonces para producir 40 unidades de A, yo voy a tener que pedir 80 unidades de B y 120 unidades de C. Ok, entonces, pero ¿cuánto tengo disponible de B? Bueno, yo tengo disponible de B 15. Entonces no necesito pedir los 80. Yo necesito pedir 80 menos 15, que son los 65. Esta sería mi necesidad neta. Esta necesidad neta va a generar una orden planificada de 65. Como el tiempo de entrega del proveedor son 2 semanas, entonces yo debería establecer este pedido de órdenes B para tenerlo en semana 5. Debería establecerlo en la semana 5. Aquí lo estoy viendo en la semana 6, pero creo que es un error. Deberíamos tenerlo acá, ¿no? Porque necesitamos 2 semanas de tiempo. Veamos acá con el caso de las unidades C. Yo necesitaría en este caso entonces 120 unidades. Tengo 20 unidades en inventario, entonces no voy a ocupar las 120, voy a ocupar 100 como necesidad neta. Lo que esto va a representar una necesidad de orden de planificación de 100. Y como el plazo de entrega es de una semana, estas 100 las voy a pedir realmente en semana número 6. Espero como que vayan entendiendo un poco esta lógica, ¿verdad? Y es muy importante entonces que no vamos a pedir todo el requerimiento completo, sino que vamos a contemplar lo que ya tenemos en inventario. Entonces, ¿qué nos queda por acá? Bueno, hay la planificación en este caso de los artículos F, de los artículos, en este caso, eh, de los artículos D y de los artículos G. Nosotros entonces, vamos a ver, permítanme variar un momento por acá. Tenemos artículos en inventario A, B, C, D, E, F, G. Viendo aquí tenemos el artículo A, B, C, A, B, C, D. Me parece que hubo un error acá en el cuadro, ¿verdad? Debe ser D, E, F y G. ¿Verdad? Creo que aquí se nos quedó la letra E, ¿verdad? La letra E no la tenemos en este cuadro. A, B, C, viene 2 veces repetido F y viene la D y la G. Si aquí una de estas 2 letras debería ser la letra E. Veamos a ver, posiblemente la que está después de la D, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo planificamos acá. A, B, C. Después de C viene la E. Después de que tiene un requerimiento para semana 6 de 300 y un requerimiento de 200 para la semana 5. Después viene la letra F, después la letra D y después la letra G. Entonces eso deberíamos poder traducirlo acá. A, B, C. Tenemos entonces la E, la F, la D y la G. Es así entonces como nosotros tenemos un requerimiento de 200 unidades en
en semana 6 y de 130 en la semana 5. Pero tenemos su inventario 10 unidades. Entonces, ¿a quién le vamos a restar esas 10 unidades? A la demanda, en este caso, que se genere primero, que sería la de la semana 5. Entonces, a este 130 le vamos a rebajar estas 10 unidades que están en inventario para lograr un total de 120. Las 200 van a tener que bajar en semana 6 al cuadro de necesidad neta completamente, porque ya no tendríamos de dónde rebajar unidades. Entonces tenemos un requerimiento de unidades de 120 en semana 5 y de 200 en semana 6. Como el plazo de semanas es de 2, entonces estas 120 se van a pedir en semana 3 y estas 200 en semana número 2. De la misma manera, se repite el proceso. Cuando tenemos un requerimiento de 200 unidades, tenemos 5 unidades en inventario. La necesidad neta es de 195, se genera una recesión planificada de 195. Como el tiempo para entregar es de 3 semanas, entonces estos 195 yo debería contarlo 3 semanas para atrás. 1, 2, 3. Y lo estoy viendo reflejado en 2. Entonces creo que aquí también tendríamos que correr este 195 para la semana número 3. Por lo visto, ¿verdad? Porque es un horizonte de 3 semanas. Y aquí solamente leímos 2. Bien, con respecto a la demanda esta, tenemos 390 en semana 3 y 130 en semana 5. Pero como tengo 10 en inventario, realmente la necesidad neta serían 380. Entonces se planifican 380 y de estos 130 quedan intactos porque no habría inventario disponible. Y entonces estos 380 se piden en semana 2 y estos 130 en semana 4. Cerramos con el requerimiento de 195 unidades de la letra G, pero como no tenemos inventario disponible, hay que mandar a comprar todo. Las 195 unidades en un horizonte de 2 semanas, entonces tendríamos que mandar a pedir todo acá en 195. 195. Bien, espero que haya sido clara esta explicación detallada sobre el proceso de la planeación de los materiales MRP. MRP hace referencia específicamente a materiales. También lo podemos conocer como RP1, MRP1, porque también hay algo que se llama MRP2, pero ya no tiene que ver tanto con materiales, sino con la organización de los equipos, los recursos humanos en el proceso de la planificación. Entonces, ¿qué ventajas van a representar para nosotros la planificación de los materiales? Como vemos entonces acá en pantalla, ¿verdad? Tener muy claro con nuestros clientes y con nuestros proveedores cuál es la necesidad que tenemos en la organización. Vamos a poder organizar a las personas, tener un buen control sobre la productividad del trabajo de la gente, poder estar muy ordenados con el tema de las compras y poder en este caso garantizar que tenemos espacio en la planta para poder guardar las cosas, muy importante. Ser muy claros con nuestros proveedores que no nos pueden quedar mal, ¿verdad? Si decimos que necesitamos tantas unidades y ellos aceptan darnos las unidades en un determinado periodo de tiempo, deben cumplir, porque eso para nosotros podría ser catastrófico, ¿verdad? Que no lleguen las unidades. Nos ayuda también a disponer de procedimientos claros y detallados en el nivel de producción. Muy bien, ¿qué les parece entonces si aprovechamos para ver un breve video precisamente sobre planificación de los materiales?
las necesidades de materiales. Como sabemos, a la hora de realizar la planificación de la producción debemos de tener en cuenta siempre los niveles estratégico, táctico y operativo. Mientras que en el nivel estratégico se establecía el plan completo, en los niveles tácticos se analizaban el plan agregado de producción y el plan maestro, un programa maestro de producción. A continuación conviene pasar a un nivel, o es necesario pasar a un nivel inferior a la implementación de todos esos planes a corto plazo, para lo cual es necesario, entre otros aspectos, realizar una planificación concreta de cuáles son las necesidades de materiales que serán utilizados en nuestro proceso productivo. Por ejemplo, para empezar a tomar contacto con lo que sería este proceso de planificación de los requerimientos o requisitos de materiales, podemos ver un ejemplo, y es que es habitual a la hora de fabricar un determinado producto necesitar un número elevado de componentes, 15, 20, etc., cuyos inventarios y disponibilidad es necesario gestionar, ya que algunos de esos productos estarán en stock y otros serán necesarios adquirirlos o fabricarlos. Para gestionar esto de forma adecuada, en concreto el tema de los inventarios, se ha venido desarrollando la técnica MRP, que son las necesidades, la planificación de las necesidades de materiales. Esta es una técnica que, apoyada en la informática, gestiona los inventarios en función de las órdenes de compras que se vayan generando, o bien se vayan generando órdenes de fabricación de componentes y vaya de forma automática actualizando los inventarios. Es decir, si nosotros tenemos que fabricar un determinado producto que hace uso, entre otros componentes, de una serie de tornillos de diferente tamaño, es necesario conocer en todo momento cuántos tornillos tenemos en stock y, en caso de que no los tengamos, bien fabricarlos nosotros, en caso de que tuviéramos esa capacidad, o bien realizar la compra de dicho producto, en este caso un tornillo. Por supuesto, el tornillo es un ejemplo muy simple, pero habrá componentes cuya sofisticación haga que no podamos nosotros fabricarlo, sino que sea necesario adquirirlo. Y la adquisición de ese producto es lo que se va a tratar a través de este sistema. Por tanto, teniendo claro en qué consiste de forma general la planificación de necesidades materiales, debemos tener en cuenta que esta planificación se va a llevar a cabo teniendo en cuenta el plan maestro de producción, las fechas de entrega y de producción, cuáles son las listas de materiales para cada producto. Cada producto deberá de tener un listado sobre el número y tipología de componentes que incluye y compararlo con el inventario existente. Bien. Es decir, de forma esquemática podríamos verlo de la siguiente forma. Tenemos un conjunto de entradas que sería la lista de materiales, el plan maestro de producción y el registro de inventario. El proceso, que incluye todo lo que sería el MRP, va a dar como resultado un conjunto de órdenes de compra, órdenes de fabricación y una actualización de inventario. Se trata de asegurar que haya disponibilidad de stocks en la cantidad necesaria, en el momento adecuado y en el lugar preciso. Es decir, resumiendo, cada componente, cada producto que fabriquemos requerirá un conjunto de componentes de entrada, componentes base. Esos componentes, algunos de ellos estarán disponibles y otros no. En el caso de que no estuvieran disponibles en forma suficiente o que haya una previsión de que en el futuro sea necesario adquirir un número mayor de estos componentes, bien se generará una orden de compra si nosotros no tenemos capacidad de producir ese componente base, o una orden de fabricación en caso contrario. Y automáticamente, conforme se vayan produciendo este tipo de productos propios del desarrollo propio de la actividad de la empresa, se irán actualizando los inventarios, disminuyendo conforme se vayan utilizando los stocks y aumentando conforme las órdenes de compra o de fabricación se vayan implementando y se adquieran esos productos. En concreto, la lista de materiales describe la estructura de cada producto, es decir, lo que hemos comentado previamente, los componentes que lo integran, las cantidades necesarias de cada uno de esos componentes y la secuencia de los componentes utilizados. El plan maestro de producción
nos va a decir qué productos hay que fabricar y en qué cantidad y cuándo hay que tenerlos terminados. Y un registro de inventario que contiene los datos sobre todo tipo de información y productos existentes, incluyendo la identificación, disponibilidad de componentes, etc. Como podemos imaginar, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, todo este proceso se ha automatizado de forma significativa y hoy día cualquier empresa de mediano y gran tamaño tiene información en tiempo real sobre el número de componentes base que están en sus almacenes, en qué localización se pueden encontrar y mediante el sistema MRP ir generando de forma automática las órdenes. Bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos que fabricar una bicicleta, ¿vale? Nuestra empresa es, por ejemplo, una empresa como Pinarello, que fabrica bicicletas, y sabiendo que la bicicleta se compone principalmente de una caja de cambios, lo que serían los piñones y el plato, de unas ruedas, unos pedales y el cuadro de la bicicleta, pasaríamos a un siguiente nivel, sabríamos que necesitamos el plato, el piñón y el cable o cadena, y que, por ejemplo, el cuadro hace referencia a todos los componentes, incluyendo el sillín, el manillar, el triángulo, el freno, etc. ¿Qué ocurre? Que sabemos que la bicicleta se ha ido desglosando en todos esos componentes y sabemos que hacen falta 3 platos, 5 piñones, 2 cadenas, en el caso de que utilice ese sistema, un sillín, un manillar, un triángulo y 2 frenos, freno delantero y trasero. Una vez que tenemos ese listado con los componentes, podemos proceder a realizar una fabricación. Bien, suponiendo de forma abstracta, aunque no está relacionado con el ejemplo previo, pero podría extrapolarse de forma automática, si para fabricar un determinado producto A es necesario disponer de 2 subconjuntos de productos B y C, y que son necesarias 3 unidades de B, 2 unidades de C para fabricar una unidad de A, y que para fabricar una unidad de B son necesarias 2 unidades del componente D y una de E. Es decir, sería un esquema igual que el previo, similar al previo de la bicicleta, pero denominándolo A, B, C, D y E. Suponiendo que tengamos que precisar 100 unidades de producto A en 6 semanas y que el tiempo desde que se realiza el pedido hasta que la disponibilidad de los componentes es de una semana, ¿cuál sería el inventario? Lo tenemos ahí. Entonces, para llevar a cabo el proceso de producción es necesario establecer qué cantidad de componentes es necesario, qué stock quedará de componentes una vez se produzca dicho producto, el producto A, y cuándo se deben de realizar los pedidos. Lo tendríamos en este esquema de forma similar al caso de la bicicleta, de forma que el producto A requiere de 3 elementos del producto B, 2 del producto C, y cada elemento del producto B, o el componente B, requiere 2 componentes D y un componente E. El componente C requiere 3 componentes de tipo G. Por tanto, una vez tenemos esta estructura, pasamos a determinar las necesidades brutas de componentes. Como podemos analizar, el componente A requiere en un segundo nivel, como se especifica en la primera columna, el nivel, en la segunda columna el componente, la tercera columna el número de unidades, y en nivel 0 se especifica únicamente el número de unidades que se requieren fabricar, en concreto 100 unidades de tipo A. En el caso de las unidades de tipo B y C serían 300 y 200, ya que cada componente de tipo A requiere 3 de unidad B y 2 componentes de unidad C, y en el caso de las unidades de segundo nivel serían necesarias 600, 300 y 600 sucesivamente. Se puede observar siguiendo el esquema, siguiendo el árbol, como todo consiste en ir multiplicando de forma acumulativa las 100 unidades de producto A requeridas en el nivel 0 por cada uno de los niveles sucesivos. Una vez tenemos ese esquema con las necesidades, necesitamos determinar las necesidades netas de componentes.
Las necesidades netas de componentes van a ser las de último nivel, ya que esas van a ir de forma incremental produciendo componentes de nivel superior, de nivel 1 y de nivel 0. Si comparamos las necesidades brutas con el stock inicial, observamos algunas diferencias. En este caso, las necesidades son superiores a los stocks en los 3 componentes. No siempre será así. Se realiza una diferencia que serían las necesidades netas y pasamos a realizar los pedidos de lotes y stock final, suponiendo que nuestra empresa no tuviera capacidades de fabricar esos 600, 300 y 600 componentes de tipo D, E y G respectivamente. Este pedido por lotes se muestra en esta gráfica, donde se agrega una nueva columna que sería el lote de pedido. Lote de pedido, donde se van a ir planteando una situación en la cual también quede algo de stock para poder ir produciendo en el futuro. ¿Vale? Suponiendo ese lote de pedido de 600, 300 y 400 unidades y sumándole al inventario que había previamente y restándole las necesidades que vamos a requerir para producir esas 100 unidades del producto A, sabemos que una vez fabricadas esas 100 unidades de tipo A, del producto A, quedarán en nuestro stock 200 unidades, 100 unidades y 100 unidades de componentes D, E y G. Un aspecto importante va a ser el cálculo de tiempo. Es decir, no solo es necesario conocer qué componentes van a ser necesarios para fabricar esas 100 unidades de nuestro producto A, no solo va a ser necesario determinar, comparar nuestro inventario y nuestras necesidades de materiales para realizar un pedido y a su vez verificar que la cantidad que nos queda tras esa producción se actualiza en dicho inventario, sino que es muy importante determinar en qué instante de tiempo se van a requerir estos productos. En concreto, la fabricación y sobre todo, en el tema que estamos tratando, la adquisición y la actualización de inventario. Bien, podemos ver en este esquema de forma resumida cómo esas necesidades brutas, los elementos disponibles y toda la emisión de pedido que se vaya a ir desarrollando de forma sucesiva, ya que se requiere para la sexta semana, sabemos que el producto A debe estar terminado la sexta semana, en la quinta semana se tendrá un inventario de 100 unidades, la emisión de pedido será de 100 unidades, y si continuamos de forma progresiva mostrando este proceso, llegaremos a un caso en el cual se ve cómo, por ejemplo, en la semana número 5 se dispone habrá unas necesidades brutas de 300 unidades de un determinado producto, en este caso del componente B, que serán utilizadas para fabricar esas 100 unidades de A, ya que cada unidad de A requería 3 unidades de B. Y ya que cada unidad de A producida requiere de 2 componentes de tipo C, esos 200 componentes que tenemos en la semana 5 de C pasarán a formar parte ya del producto terminado en la sexta semana de A. Bien, de forma esquemática y ya casi para finalizar, indicar que el MRP propuesto originariamente para la gestión de materiales, producción, compra y almacén, ha ido progresando en el tiempo y tomando diferentes formas y denominaciones. El MRP original se trató posteriormente como un de bucle cerrado, que no solo gestionaba materiales, sino también gestionaba talleres, gestión de capacidades y otro tipo de acciones propias de la actividad productiva. Posteriormente se habló de MRP2, que integra también áreas de finanzas y áreas de marketing de la empresa, ya que debemos tener siempre en mente que toda la actividad empresarial está íntimamente interconectada, ya que el proceso productivo va a depender de las acciones de marketing. Sabemos que automáticamente, si nuestras acciones de marketing se desarrollan en mayor medida y con mayor calidad, se verá reflejado en mayor o menor medida en un incremento de la demanda, por lo cual el proceso productivo se verá afectado y viceversa.
En las áreas de finanzas ocurre exactamente lo mismo. En las áreas de finanzas nos encontramos con que si tenemos una restricción en el acceso al crédito, probablemente podamos producir una cantidad de productos inferior y con ello tenemos que ver cómo afecta a ello. Y por último tenemos el ERP, que integra todos los procesos de la empresa, clientes, proveedores, etcétera. Gracias. Muy bien, hemos llegado en este caso a cubrir la primera semana, el primer tema del curso, enfocado en dos cosas: el concepto de la planeación de la producción, planeación agregada de la producción, y el proceso de planificación de los materiales. Estos van a ser en este caso los dos conceptos fundamentales que se están desarrollando en este primer tema. Como ven, vamos de lo más general a lo más específico, de la planificación a largo plazo, la planificación agregada, el plan maestro y la planificación de los materiales. Hemos visto con dos ejemplos muy claros cómo se puede llevar a cabo este proceso de planificación de materiales, contemplando, partiendo de una demanda, de una unidad, de un producto, y cómo se va entonces desagregando de acuerdo a niveles, de acuerdo a la cantidad de partes que sean necesarias en estos niveles, contemplando los inventarios disponibles que tiene la organización, para finalmente hacer un proceso entonces donde se lanzan las órdenes de compra para poder tener los materiales en el momento que se necesitan. Este esquema es ideal para poder trabajar de una manera lo más ordenado posible. Sin embargo, siempre es importante, en este caso, que el recurso humano pueda dar seguimiento, tener control sobre estas actividades, porque no está, digamos, no podemos descartar que un proveedor no nos traiga el producto completo, o que nos los traiga tarde, o que no nos lo traiga en la calidad que necesitamos, en la cantidad. Siempre hay situaciones que nosotros tenemos que tener mucho control para poder tomar decisiones rápidas. De mi parte, este sería entonces el video de la sesión de esta noche sobre el tema número 1, planeación de la producción y planificación de materiales. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un feliz fin de semana, y estamos en contacto para la semana siguiente. Muchísimas gracias a todos. Espero que estén súper bien.